luego de que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 406 del 20 de octubre de 2023 que aprobaba el contrato de concesión celebrado entre el Estado panameño y la Sociedad Minera Panamá S.A., la multinacional First Quantum Minerals amenaza con imponer a este país un arbitraje internacional por $20.000 millones. Organizaciones ambientalistas reconocen que esa advertencia tendría graves implicaciones para Panamá, que está obligada a reaccionar con valentía y coraje a la explotación y comercialización de riquezas. Cobre, oro, plata, molibdeno y otros minerales de alto valor comercial han sido extraídos del subsuelo panameño en una región devastada por intensivos procesos industriales vinculados a la contaminación ambiental y a la destrucción de cuencas hidrográficas, lo que demanda una efectiva fiscalización de las autoridades. Ante el riesgo de demandas y litigios internacionales, se impone la búsqueda de las herramientas adecuadas que contribuyan a la defensa del Estado y del patrimonio nacional, así como a la derrota en el ámbito jurídico de reclamaciones de firmas explotadoras. No más enclaves mineros en Panamá parece ser el mensaje de un pueblo enardecido que exige un alto al saqueo de sus recursos y la defensa de la soberanía nacional. Hola amigos y amigas de Café Bayano. Hoy, ante la evidencia de la lucha ambiental y las reclamaciones a favor de un ambiente sano, Café Bayano entra a debatir sobre un asunto de cardinal importancia. Se trata de responder una pregunta esencial: ¿cómo debe prepararse el Estado panameño para encarar el arbitraje minero? Luego del desafío planteado por las organizaciones ambientalistas, sindicatos y movimientos sociales, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en el 2023 que declara nulo y que además inconstitucional el contrato minero que existía entre el Estado panameño y Minera Panamá. Sin embargo, en respuesta a esa acción, la empresa Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum Minerals, ha lanzado un desafío al gobierno panameño, el de llevar al Estado a un arbitraje internacional y al mismo tiempo someterlo a una serie de demandas económicas que serían perjudiciales para la población de este país. Para analizar este reclamo, Café Bayano ha convocado a expertos en la materia para que puedan dar luces sobre lo que podría hacer el Estado panameño en caso de que esta situación se convierta en un problema internacional. Para ello hemos invitado a Harley James Mitchell Moran, abogado ambientalista y experto en derecho ambiental; a Ariel Corbetti, abogado especialista en derecho corporativo; y Gersan Joseph, economista y académico de la Universidad de Panamá. Luego de haber planteado este escenario, quiero preguntarle a Harley James Mitchell Moran si esta posibilidad del arbitraje es realmente posible ante las denuncias contra la empresa minera de haber faltado aspectos fundamentales de la Constitución. Los micrófonos de Café Bayano son suyos. Adelante. Muchas gracias. Y ciertamente son micrófonos muy prestigiosos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la pregunta. El caso de Minera Panamá en particular y de los sucesivos contratos mineros en el área de Donoso son objeto de estudio porque son sui generis. Recordemos que los dos contratos, ambos declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia, tanto el albergado por la Ley 9 del 97 como el albergado por la Ley 406 del año pasado, declarados inconstitucionales, reitero, tenían una cláusula de arbitraje. En virtud de los fallos de la Corte Suprema de Justicia, esta cláusula de arbitraje ya no existe. Sin embargo, la posibilidad de presentar un reclamo internacional bajo la figura, bajo la forma del arbitraje, sigue siendo posible. Y sigue siendo aquella gran sombra que hasta hace poco el sector privado colocaba por encima de toda la República de Panamá, y es una sombra que se viene disipando hasta que la propia Minera Panamá
lo establece como una posibilidad y a la vez, como quien tira la piedra y esconde la mano, dice que no es lo que desea para el Estado panameño. Sin embargo, esta declaración que yo siento que va dirigida más a sus propios accionistas que al pueblo panameño, es una donde el Estado panameño, el gobierno, a través de su gobierno, debe adoptar todas las medidas necesarias para que esta amenaza sea cada vez menos posible y que de darse, no darle ventajas innecesarias a esta empresa. Y me refiero a que el gobierno panameño debe, ante las circunstancias que se dieron el año pasado, tomar las medidas administrativas necesarias para, como dijo el presidente de la República, hacer un proceso de cierre de operación que pasa por una adecuación ambiental. Lamentablemente, y casi como si fuera una fecha de cumpleaños, es a los 3 meses del fallo de la Corte Suprema de Justicia cuando se da esta resolución de gabinete 19 de 27 de febrero. Yo creo que esto no es casualidad. 3 meses exactamente después del fallo de la Corte Suprema de Justicia es que el gobierno despierta de un largo letargo y le da instrucciones a las entidades competentes para que empiecen a tomar medidas con respecto al destino de la empresa minera, entre ellas que la misma se someta a auditorías. Estoy seguro que a medida que vaya transcurriendo este conversatorio, entonces podemos hablar de algunos aspectos de esta resolución con más precisión. Pero lo primero que quería decir es que ya empezamos con desventaja y empezamos con mal pie, porque esta resolución de gabinete puede interpretarse de dos maneras. Una, de que el Estado panameño está tomando medidas para deshacer todo lo que la Corte Suprema de Justicia determinó como expertos jurídicos. Pero por otro lado, también en la lectura de esta resolución da a entender de que tenemos 3 meses de retraso ante medidas acuciantes que debían tomarse desde el día después del fallo de la Corte Suprema de Justicia, como por ejemplo estas auditorías o como por ejemplo autorizar de alguna manera a que la empresa cumpliera con su responsabilidad ambiental, la cual significa proceder a su puente de riesgo con el plan de adecuación y mantenimiento ambiental del área que otrora fue una mina. Quiero señalar que la Procuraduría General, es decir, el Ministerio Público, remitió a esa empresa una serie de observaciones y al mismo tiempo envió una delegación especial para visitar las instalaciones de la minera en condiciones en que la población está reclamando el cierre efectivo de ese gran complejo industrial que hay allí. Me gustaría preguntarle al abogado Corbetti si este es el procedimiento correcto y si piensa que lo que se está haciendo o lo que se ha hecho hasta ahora permite entender que hay un procedimiento de blindaje del Estado panameño ante posibles demandas y además corregir cualquier falla en caso de que se produzca un daño ambiental mayor al que se ha cometido hasta ahora. Buenas tardes, gracias por la oportunidad y yo creo que muy responsablemente se está tocando este tema en estos momentos y creo que es necesario que la población comprenda algunas cosas previas. Lo primero, debo indicar que hay potencialmente dos fuentes de arbitraje contra Panamá. La primera derivada del contrato que fue declarado inconstitucional, pero que contenía una cláusula arbitral. La teoría, la doctrina y la jurisprudencia en términos generales ha dicho que la cláusula arbitral es separada e independiente del contrato y por lo tanto la suerte del contrato no la afecta. Lo que significa que
podríamos entender que la cláusula arbitral sobrevivió a la inconstitucionalidad. Ese es un debate jurídico que se tendrá cuando se active el arbitraje en virtud del contrato. Pero también hay otra fuente potencial de arbitraje contra Panamá que tiene que ver, y en este caso se llama arbitraje de inversión, que tiene que ver con los tratados de protección de inversiones, específicamente el que existe entre Panamá y Canadá, pero también tratados de protección de inversiones o tratados de libre comercio que contengan la posibilidad de arbitraje, donde inversionistas de First Quantum que se sientan afectados pudieran caer bajo la protección de esos tratados. Así que hay dos fuentes potenciales de arbitraje. ¿Por qué esto es importante? Porque no es lo mismo tratar un arbitraje comercial internacional que tiene vinculación con el incumplimiento del contrato que enfrentar un arbitraje de inversiones que no se vincula a un cumplimiento o incumplimiento del contrato, sino que se vincula al incumplimiento de los tratados de inversión. Y esto es relevante porque las causas y la naturaleza de las pretensiones son diferentes. En ambos casos, por supuesto, se podría buscar la indemnización en contra de Panamá y a favor de la empresa, pero la naturaleza de las pretensiones y las reglas en juego son diferentes. ¿Panamá está blindado contra el arbitraje? Tengo que decir, lamentablemente no. El fallo de la Corte nos coloca en mejor posición que si la ley 406 hubiera sido derogada por la Asamblea de forma unilateral, lo cual habría sido, desde un punto de vista contractual, una especie de incumplimiento, de ruptura unilateral, y desde el punto de vista de la protección de las inversiones, una expropiación directa o indirecta sin indemnización. O un trato desfavorable o discriminatorio. En todos estos casos, el Estado, a mi juicio personal, está actuando con alta negligencia y lo viene actuando y lo viene haciendo desde el momento en que aprobaron la ley 406. La ley 406, su antecedente es el de un debate en la Comisión de Comercio donde cientos de panameños fuimos a advertirle al gobierno que no firmara ese contrato porque tenía múltiples fallas, zonas grises y adolecía de vicios de inconstitucionalidad. Aún así, el gobierno lo firmó y lo promulgó y se convirtió en la ley 406 que la Corte declaró inconstitucional. Así que desde esa época, desde octubre del año pasado, no es de sorprender que hasta la fecha el gobierno siga cometiendo los mismos exabruptos. Ejemplo de ello, ha emitido esta resolución por la cual instruye a las instituciones vinculadas a tomar las medidas apropiadas, sin definir cuáles, para generar o caminar en la dirección del cierre de la mina. Algo que los panameños veríamos bien si no fuera por el hecho que estas resoluciones y estas actividades salen o se realizan sin haber consultado, sin haberse acercado a las personas que de una u otra forma estuvimos en contra de ese contrato y que estamos preocupados por la salud
financiera de nuestro país. Así que debo decir que con mucha preocupación yo estoy viendo que Panamá no está manejando adecuadamente la preparación del terreno para enfrentar eh, estas potenciales reclamaciones, de las cuales ya hemos visto que la empresa ha anunciado la presentación de un arbitraje por 20.000 millones de dólares, lo cual es un riesgo importantísimo para el país. Así es, definitivamente hay una presión internacional sobre Panamá y sobre eso queremos enfatizar en este programa porque se trata de llevar al pueblo panameño a un mejor estadio, a una situación favorable ante la posibilidad de una reclamación onerosa para el país. Le pido ahora al economista Gersan Joseph que comparta con los televidentes y seguidores en las redes sociales su visión de este problema y la forma en que los panameños deberían abordarlo de manera de que el Estado panameño salga airoso ante las posibles contiendas internacionales y jurídicas. Adelante. Sí, ante todo, quiero agradecer al programa Café Dayano por esta oportunidad y sobre todo porque en función didáctica para la población, creo que es necesario precisamente por la indolencia del Estado, ya se ha dicho, 3 meses después de que se ha activado la instrucción 1924. Yo quiero decir varios elementos que es interesante e importante que la población conozca. El Estado, salvo esta decisión del 27 de febrero, no había intervenido a la minera y debía haberlo hecho con base a la resolución de la Corte Suprema de Justicia desde el día después, el 29 de noviembre. Hay una acción indolente del Estado. No se ha realizado una auditoría profunda y durante el periodo que la minera estuvo funcionando, 10 años aproximadamente, no sé si me equivoco, me corrigen, y que estuvo funcionando ilegalmente. La minera funcionó, se cerró Petaquilla por una resolución de la Corte, y la minera First Quantum y su filial, su subsidiaria de Panamá, Minera Panamá, sabían de que había un riesgo al comprar o al entrar en ese negocio. No era que no conocían el riesgo que existía. Ya había una resolución de la Corte. En consecuencia, esa inversión era riesgosa. Estuvieron actuando y extrayendo mineral, de lo cual no se hizo una auditoría y debe exigirse al Estado que haga la auditoría de cuánto sacó minera en esos 10 años de material y de otros materiales que no era cobre. El otro elemento importante es que la legalidad de la minera que plantea un arbitraje fue de 1 mes y 8 días. Del 20 de octubre, y esto para que lo sepa la comunidad, al 28 de noviembre. 1 mes y 8 días fue lo único legal que funcionó. Todo lo actuado por la minera es ilegal. En consecuencia, todo el material que pudieron haber sacado y la venta de esos activos, de ese material, se constituye en un delito de extracción dolosa. Con lo cual, si algunos bancos pasaron a tramitar la compra o venta de eso, se convierte posiblemente en un delito de lavado de dinero porque no había legalidad dentro de la extracción del mineral, porque no había contrato. Otro elemento que es importante señalar es que es necesario auditar a las firmas de abogados que representaron al Estado frente a la minera, defendiendo al Estado, supuestamente. ¿Cuánto fue lo que recibieron y si tenían fianza de cumplimiento? Hay que ver.
de esta firma de abogados como contrato de Estado. Y si no funcionaron, no defendieron el interés del Estado, habría que evaluar que deben devolver el dinero porque no fueron efectivos, no hubo un producto, la defensa del Estado. Se debe también realizar, esta es una sugerencia, un audito a la firma que representa a la minera, porque es la firma que está defendiendo a esta minera sin contrato, solamente un contrato de un mes. Los encargados de esto son el Ministerio Público y la Contraloría General, que siento que han sido deficientes en su actuar. La Contraloría tiene un departamento de fianza de todos los contratos con el Estado. La Contraloría debe declarar retenida la fianza de cumplimiento antes de su vencimiento, que está próxima a vencer. Si esto no lo hace la Contraloría, tendría una negligencia como un deber de la Contraloría. Otro elemento que también hay que esclarecer es que quién concedió permisos para construir un puerto. ¿Quién concedió permisos para construir hidroeléctrica? ¿Quién concedió permisos de agua, concesión de agua, si no existía contrato vigente? Hay que decir que los funcionarios públicos que se extralimitaron de sus funciones, que concedieron esos permisos son nulos y esto debe ser investigado y esos funcionarios también deben ser investigados. Otra pregunta que hay que hacer es cuánto se llevaron en otros materiales. Si hay un audito, si hay informe, ¿cuánto fue lo que se llevaron? Y la pregunta es si le dieron certificado, el Estado le dio certificado de abono tributario o incentivos fiscales si no tenían contrato. Serían espurios esos incentivos fiscales. El contrato, vuelvo y repito, el contrato fue legal solo por un mes y 8 días, del 20 de octubre al 28 de noviembre. Eso hay que tenerlo claro. Todo lo demás actuado por la minera fue ilegal. El Estado no se puede allanar. Debe defender a Panamá y todas esas medidas son necesarias para su defensa. Esos dineros cobrados por First Quantum, por esa extracción de mineral, son dinero producto de un despojo, de un delito. Y también tenemos que ver que en Canadá se investiga First Quantum, porque precisamente en las inversiones estas transnacionales de Canadá no se permite delitos de corrupción. Y si se demuestra a quiénes le dieron dinero y cuánto dinero se dio, hay una muestra de delito de corrupción que va a ser investigado también por Canadá y los distintos organismos internacionales. Llámese todos estos organismos internacionales que investigan el lavado de dinero. Hay otro aspecto que es importante. ¿Cuántos extranjeros trabajaban en la mina? ¿Quién dio los permisos de trabajo si no había contrato? Era ilegal de toda ilegalidad. ¿Quién dio los permisos hídricos de desvío del río si no había contrato? ¿Quién le dio permiso de carretera exclusiva si no había contrato? Esa carretera tiene que ser inmediatamente una carretera que pase convertida a carretera nacional, porque era de uso exclusivo de ellos. Estos son algunos elementos que, digamos que quiero precisar. Además, hay una acción de indefensión de la población, porque el Estado no está cumpliendo. El Estado se ha allanado. 3 meses después de que investiga, pareciera que no quieren tomar acciones. Pero si este Estado, si este gobierno no lo quiere hacer, pues tendrá que hacerlo el gobierno entrante. Pero hay medidas que hay que tomar ya, porque hasta cierto punto, como se ha dicho acá, la no acción del Estado le da cierta ventaja a la minera. Pero hay una cosa que creo que el público debe tener claro. Todo lo actuado por la minera, a ciencia y paciencia del Estado, y no solo del actual gobierno, sino de los anteriores, fue una actuación ilegal porque no se tenía contrato. Todo esto hay que investigarlo. El puerto, la hidroeléctrica, la carretera, el desvío del río, la extracción de materiales que no eran solamente cobre,
todos estos elementos hay que investigarlos porque de no hacerlo, los funcionarios públicos caen en deficiencia en el cumplimiento de sus deberes de funcionario público y pueden ser investigados y sancionados. Esta lista se extiende porque hay incumplimiento de distintos organismos. Para el tema de los trabajadores de migración, para el tema del puerto, autoridad marítima, para el tema de la hidroeléctrica, otro ente, y para el tema de la fiscalización y los permisos, también está la DGI con el tema del pago o los incentivos fiscales que se le dio a una minera que no tenía contrato. Yo creo que todos estos elementos es importante que lo tomemos en cuenta, eh, y si hay una ilegalidad en todo esto, eh, el piso que tiene First Quantum y Minera Panamá se constituye un piso de vidrio muy frágil para poder demandar al país, porque Ahora, todo lo que se montó es un tema de características ilegales. sí, gracias, licenciado Gersan Joseph, por las reflexiones y la contribución que hace al pensamiento crítico panameño en circunstancias en que surge un nuevo desafío para el Estado de Panamá. Prefiero en este momento dirigir la siguiente pregunta al abogado ambientalista Harley James Mitchell Morán, en el sentido de que Panamá tendría que apelar a la experiencia que tienen otros países que han librado luchas extensas contra las empresas mineras. First Quantum ha tenido distintos conflictos en la aplicación de sus políticas extractivistas en África y en otras regiones. Pero en el caso de Panamá, concretamente, conviene saber qué le sirve de esa experiencia internacional al país para poder defenderse ante la agresividad desde el punto de vista jurídico, lo que ha señalado aquí el abogado Corbetti como una posibilidad real en el ámbito internacional. Adelante, Harley. Muchas gracias, Carrasco. No quisiera salirme del formato, pero yo creo que la experiencia internacional no nos sería muy útil porque el caso panameño es muy sui generis. Y me gustaría poder utilizar la información que tan precisa y gentilmente han brindado quienes me han precedido. Porque todo lo que ha dicho el licenciado Joseph, al ser balanceado en un proceso arbitral, lo que se busca dentro de una relación entre dos partes es cuál de las dos ha actuado con buena fe y cuál de las dos ha actuado con mala fe. Es decir, con una voluntad duplícita, traicionera, que no sigue los parámetros de compromiso normal entre dos partes. Y esto oscila porque cuando el doctor Joseph menciona una serie de irregularidades que incluso en su momento habremos denunciado nosotros también, la pasividad del gobierno panameño o de los gobiernos panameños, porque recordemos que el presente no ha sido el único, obra en contra del pueblo panameño y obraría a favor de la empresa en un arbitraje en el sentido de que, bueno, yo no tenía contrato, pero el gobierno panameño toleró mi presencia. El gobierno panameño, y aquí no estoy hablando de un lenguaje propio, sino de un lenguaje que he escuchado a otros colegas que defienden este tipo de posiciones, que la tolerancia ha otorgado algún tipo de derecho, ha otorgado algún tipo de posibilidad de que la empresa entonces pudiera autolegitimarse en el sitio. Porque, por ejemplo, mucho de lo mencionado anteriormente en cuanto a los permisos otorgados dentro de la Declaración de Inconstitucionalidad de la Ley 9 del 97, hasta la ley 406 del año pasado, todos esos permisos fueron otorgados eh, de una manera que pareciera haberse actuado con desviación de poder. Es decir, si no tengo contrato, ¿por qué voy a aprobar uno, dos o tres estudios de impacto ambiental? Sin embargo, la falta de investigación
de todos aquellos temas de oficio por el Estado y su colaboración obraría en contra de un arbitraje, porque todo lo que hay que investigar no se investigó. Y al momento de quedar sin relación jurídica, me refiero a la nulidad del último contrato ley, entonces la empresa pudiera decir, oigan, el Estado panameño, porque hacia afuera no nos van a distinguir, ah, no, no, mira que el gobierno de Varela era bueno y el de Nito era malo, o que la corte de Varela era buena y la otra, no, no, ellos ven un solo Estado, el Estado panameño, ni siquiera van a distinguir entre gobiernos. Ah, mira, Panamá toleró antes y no toleró ahora. Panamá no investigó antes y ahora está investigando. Pero ¿cuál es la sorpresa? Panamá no está investigando nada. El tema de la mala fe actual, si vamos a hablar del fallo en adelante, y yo creo que el tema del arbitraje no es tanto así como era conocido por parte de la empresa al momento de la compra, de que era una empresa que tenía pasivos jurídicos que al final iba a dar al traste con el primer contrato. Asimismo, la empresa toleró la existencia de la cláusula que permitía que la Corte Suprema de Justicia pudiera ejercer su facultad constitucional de anular al contrato ley. Eso está en los contratos de las dos leyes. Incluso está en la Constitución, no debería estar ni siquiera en los contratos, pero estuvo y así la empresa y el gobierno panameño firmaron y estuvieron contentos con eso. Predeciblemente la Corte Suprema de Justicia aplicó la nulidad constitucional. Pero ¿qué ha ocurrido de ahí en adelante? Los actos de mala fe o de buena fe, tanto del gobierno como de la empresa, serían los sopesados en un arbitraje posterior. Yo no me preocuparía por lo anterior como antecedente, pero lo posterior, por ejemplo, el gobierno panameño actúa de brazos cruzados, no investiga, no se comunica con ninguna de las partes. Como dijo el licenciado Corbetti anteriormente, no actúa con transparencia, no cumple con su propia ley. El fallo de la Corte Suprema de Justicia dijo que se violentó incluso el acuerdo de Escazú, que es sobre transparencia en gestión ambiental. Y miren, nos han develado una resolución cuya confección no tuvo ningún elemento participativo. Aquí dice que después, así como quien corre la pelota en un juego de fútbol americano hasta que llegue al gol contrario, entonces van a ser elementos de veeduría y todo lo demás. La gira de hace un par de meses fue prácticamente esto, una gira de campo para el lugar. No había servidores públicos inspeccionando nada. Me preocupa mucho el tema de mi ambiente en el sentido de que el mismo ministro de Ambiente el año pasado mencionaba la existencia de 33 estudios de impacto ambiental que están corriendo, que están causando posibles impactos ambientales o riesgos de los mismos, pero que el Estado ha abandonado su seguimiento, fiscalización y control. Esta es una situación grave porque no quiero dar ideas a nadie ni quiero asustar a la población panameña, pero sí, el Estado panameño, a través de su gobierno, no está cumpliendo con su propia normativa. No está ni siquiera, y aquí todos somos víctimas de esa pasividad, porque han sido abundantes los comunicados de la empresa diciendo, no me están aprobando mis peticiones. Yo quiero quedarme aquí limpiando, pero no me contestan nada. No me resuelven el problema que tengo de esto, del otro. Todas estas son acumulaciones de posibilidades de mala fe por parte del gobierno, que en su parsimonia no está beneficiando a nadie. Y cuando finalmente saca esta resolución, la saca con elementos que a mí me preocupan mucho. Por ejemplo, no se trata, no estamos en un sistema presidencialista y no se trata de que porque estamos en un sistema presidencialista, si el presidente, a través del Consejo de Gabinete, no autoriza algo, las instituciones no lo pueden hacer. Esto es falso. Aquí está diciendo, autorizamos al Ministerio de Ambiente para que haga una auditoría ambiental. Ah, perfecto, pero hay dos problemas. No es el Consejo de Gabinete el que va a autorizar al Ministerio de Ambiente para hacer una auditoría ambiental. Esta es una potestad del Ministerio de Ambiente. Y esto lo dice la ley.
Pues los procesos no comienzan con una resolución de gabinete, comienzan con una resolución del Ministerio de Ambiente. Entonces ya aquí, miren, si la empresa cumpliera con esto, cualquiera, la misma empresa o alguno de los múltiples terceros agentes, pudiera ser el licenciado Corbetti, pudiera ser yo, pudiera ser cualquiera de los abogados, diría, oiga, esto es nulo, porque está violentando el debido proceso legal y esto no cumple con lo que dice el decreto ejecutivo 57 de 10 de agosto de 2004, porque no es el Consejo de Gabinete el que le va a imponer al Ministerio de Ambiente, que es un ente técnico, cuando hace la auditoría ambiental. Supongamos que Ahora, hace la auditoría sí, ambiental por el mismo decreto, perdón, estas auditorías son confidenciales, así que esto frustraría la necesidad de transparencia que estableció el mismo fallo de la Corte Suprema de Justicia. Así que el gobierno, con su parsimonia, con su inamovilidad y ahora con esta resolución de gabinete, no está beneficiando ni al pueblo panameño ni su propia posición en un hipotético arbitraje. Perdón, Carlos. sí, claro. Yo creo que lo que usted señala da pie para pensar que ante un Estado pasivo en materia de reclamación ambiental, el proceso electoral que se empieza a desarrollar podía estar preñado de demandas de ambientalistas que rechazan la existencia o la construcción de enclaves mineros en el territorio y exigen soberanía ambiental. Y esto podría poner un tono especial en la contienda política que ha empezado hace algunas semanas. ¿Cree usted que eso es así? Mira, lamentablemente ya hace 2 años, el mismo presidente de la República, Laurentino Cortizo, colocó esto como un tema político. Recordarás como comunicador cuando este tema se develó a la sociedad panameña de un nuevo contrato, se utilizó música, se utilizó algo de teatro, se utilizaron sentimientos reminiscentes del Canal de Panamá y de sus tratados, pero todo esto provocó un efecto contrario al Panamá. El panameño recordó la situación canalera y recordó los elementos de soberanía. ¿Por qué? Porque este tema que es técnico y que es jurídico lo volvieron político. Ahora ya no hay vuelta atrás. Lo que usted dice es muy cierto. Podemos estar plagados de demandas, no solo del sector ecologista, sino de cualquier sector. Hay una posibilidad de caos y ante este caos somos más vulnerables a un arbitraje o a cualquier otro tipo de situación negativa para nuestro pueblo. Bien, ahora aprovecho la oportunidad para preguntar a Ariel Corbetti de qué manera la sociedad panameña debería encarar este desafío enorme en materia ambiental y jurídica, atendiendo a las necesidades de fortalecer al Estado, darle prioridad al desarrollo económico y social sostenible, asimismo, dar cumplimiento a los convenios internacionales que tienen que ver directamente con la responsabilidad de Panamá en el ambiente. Me gustaría conocer su opinión sobre este tema. Lo primero que tengo que decir, con todo respeto, nosotros tenemos que separar el discurso ideológico, filosófico, los sentimientos de la realidad jurídica que está viviendo el país con relación a este contrato. Yo he escuchado con detenimiento las intervenciones anteriores y perdón, estoy alarmado por lo que he escuchado. Mire, el contrato minero fue aprobado por ley 406 que posteriormente fue declarado inconstitucional. Pero el contrato minero, mientras estuvo vigente, tenía una cláusula que decía, es la 57, que cada parte renuncia a partir de la fecha de la publicación en Gaceta de la Ley que aprueba este contrato a toda demanda, reclamación o acción presente o futura contra la otra parte. Y otras cosas que decir. Lo que significa esa cláusula que estuvo vigente es que se saneaban todos los actos anteriores a esta ley. Luego, tenemos que tener presente
que los actos de tolerancia no son unos actos sin significado. Esos actos de tolerancia se traducen en derecho como una apariencia jurídica que genera derechos y obligaciones. Y por otro lado, tenemos que entender que aunque yo soy partidario de que la operación de la mina no tenía contrato, las prórrogas que recibió la minera tenían apariencia jurídica y fueron válidas hasta que se declaró la inconstitucionalidad del contrato. Entonces, la situación jurídica es compleja y no podemos entrar a hacer afirmaciones que entre los juristas podemos perfectamente entender su validez o no, pero que al pueblo que normalmente no conoce ni estudia estas cosas, le genera estrés por creer en una cosa y luego encontrarse frente a otra. Entonces, así como nosotros le exigimos al Estado responsabilidad, nosotros también tenemos que actuar con responsabilidad. Mire, mucho se dice de lo que debemos hacer, investigar auditorías, auditar a las firmas de abogados y tal. La firma de abogado no es que yo la defienda, pero la firma de abogado que contrató la minera y le pagó la minera es un problema entre partes privadas. La firma que contrató el Estado era una firma internacional que le pagó el Estado para que lo asesorara y lo representara en la negociación, y esta a su vez subcontrató a una firma panameña. Queremos investigar qué, cómo, cuánto, no sé, es probable. Pero eso no resuelve el meollo del asunto. El meollo del asunto es que estamos enfrentando un arbitraje por 20.000 millones de dólares por violación al Tratado de Libre Comercio, Tratado de Protección de Inversiones entre Panamá y Canadá, que tiene un régimen jurídico que no tiene que ver con estas auditorías que se han mencionado aquí, que si hay delito de lavado de dinero y otras cosas más por extracción, no tiene ninguna vinculación. Ahora, sería interesante comprobar si en efecto hubieron pagos a funcionarios del gobierno o con objetivo de transferir esos dineros a los funcionarios del gobierno, porque eso sí sería una defensa importante para Panamá. Pero esa es una prueba diabólica. A menos que haya alguno de esos funcionarios que se despoje de ese secreto y vaya, vea la luz y muestre las pruebas de cómo recibió ese pago, o que en alguna auditoría o algún documento por alguna razón salga ese elemento, nosotros como parte no podemos basar nuestra estrategia de defensa en un alias, en algo que puede ser o no. Vaya, yo creo que responsablemente tenemos que advertir que la situación del país frente a estos arbitrajes potenciales es precaria. Y aquel que se levante a decir que Panamá tiene esto pan comido, ganado y que no debemos preocuparnos, se lo digo quitándome los lentes y de frente, es un irresponsable con nuestro país. Y ya está bueno que en este país estemos dándole tribuna y escuchando a gente irresponsable que está hablando de cosas que no sabe. El futuro del país está en juego.
porque 20.000 millones de dólares más los costos, las costas y los intereses es todo el presupuesto general de la nación de un año. Son casi 5 años de aporte del canal. Es básicamente quebrar este país. Entonces, yo creo que si vamos a estudiar esto científicamente, tenemos que alejar el discurso político, ideológico y los sentimientos de la realidad jurídica. Y la realidad jurídica es un contrato que fue declarado inconstitucional, que no debió ser firmado, y un arbitraje de inversiones por 20.000 millones de dólares basado en el Tratado de Protección de Inversiones entre Panamá y Canadá. Eso es lo que deberíamos estar debatiendo y estudiando. Pero eso no lo va a resolver auditorías a las firmas de abogados. La verdad es que yo no defiendo a las firmas de abogados involucradas, ni tengo ninguna relación. Me llevo bien con algunos de ellos, pero ¿saben qué? Si los quieren auditar, que lo hagan. Pero eso no va a resolver los 20.000 millones de dólares que Panamá deberá pagar si es condenada en este arbitraje. Así que yo creo que debemos regresar a la realidad nuestra. La realidad nuestra es que tenemos un gobierno negligente con los intereses nacionales y con la necesidad de este país de poner orden en las finanzas públicas y en las actuaciones públicas, luchar contra la corrupción y enfrentar responsablemente estos riesgos. Gracias, abogado Ariel Corbetti, por su apasionante intervención, que da luces también para un debate que no debe terminar, porque hay que prepararse académicamente y también con la sabiduría que dan las experiencias internacionales para enfrentar este problema que no es nada fácil para los panameños. Ahora le quiero preguntar al profesor Yersan Joseph, ¿qué impide en la actualidad que las universidades y las firmas de peritos que hayan sido reconocidas por su seriedad no estén incorporadas a este esfuerzo de blindar al Estado panameño y prepararlo frente a potenciales demandas que serían onerosas para la población panameña? ¿Qué piensa usted? Bueno, antes de eso yo quiero aclarar, hemos estado en varios programas aquí y siempre nos presentamos con una postura académica, no ideológica. Por si acaso hay alguna duda, lo que quiero decir también es que hay abogados y abogados. Y en ese sentido, yo creo que lo que yo he dicho de que hay que auditar la firma de abogados es necesario. Yo no tengo ninguna vinculación con los abogados y no tengo ninguna vinculación con el gobierno, por eso digo lo que digo. Y no hay ideología detrás de eso. Lo cierto es que a veces los oídos son resentidos a las palabras que son hirientes. Así que no me extraña esas actitudes de querer descalificar lo que uno plantea. Pero vuelvo a la pregunta suya. ¿Por qué no están? Porque hay una deficiencia del Estado, hay una falta de cumplimiento de los funcionarios del Estado con su obligación y hay un contubernio con los grupos de abogados, con los bufetes de abogados, hay intereses compartidos. Esta bola se tiende y pica y sí sería importante que desde Canadá se averigüe y que haya investigación si hubo repartición de dineros. Ellos son los que nos pueden dar la tónica por la investigación que se haga desde Canadá y que tiene que ser una obligación porque ellos no permiten que las empresas que están fuera, las empresas transnacionales, cometan actos de corrupción. Ese es un elemento muy importante para efecto de un posible arbitraje. Y lo otro también es que efectivamente, cuando tenemos gobiernos irresponsables que no cumplen con la función y que responden más a los intereses de las empresas neocoloniales, el país está en indefensión. Y esto se ve muy evidente
con la falta de acción del Estado, que es su obligación, y creo que esto también es una situación que puede causar algún tipo de sanciones de tipo a cada funcionario que se le pruebe que actuó negligentemente en su actuar público. Hoy se hizo una demanda, se hizo una demanda al procurador de la administración con relación al ministro de Comercio e Industria. En estos días se hizo esa propuesta. Yo creo que cada uno de estos señores que han incumplido su obligación como funcionarios del Estado, que tienen que defender la cosa pública, se ha tenido un cierto relajamiento. Lo ha dicho Harley Mitchell. 3 meses después se ha comenzado a actuar cuando la Corte Suprema de Justicia dijo que había al menos 25 causales de nulidad, pero inmediatamente después se debió cumplir con esto. Y una de las deficiencias es que no se ha incorporado a esta persona, a esta auditoría, y no se ha incorporado a los expertos. Ya hubo un grupo que quiso hacer estas prácticas de auditoría, de acercamiento, a ver qué se podría hacer ahí. Y pareciera que esto orienta hacia una perpetuación de la presencia de la minera, si no se cumple con las demandas que hizo la minera de que se le haga, se le permita actuar para sanear, eso se toma como un incumplimiento. Entonces yo creo que estamos en una situación bastante delicada, pero las cosas como son, las cosas hay que decirlas como son, evidentemente. Concedo los siguientes 2 minutos a Harley James Mitchell Morán para que en 2 minutos resuma su participación en Café Bayano, orientando a la población en las tareas pendientes en materia de la lucha antiminera. Adelante. Compañeros y pueblo panameño que nos escucha y nos observa. En resumidas cuentas y pasando página a los eventos, a los antecedentes del año pasado, estamos en una situación vulnerable a un arbitraje internacional o a una situación incontrolable de caos por la pasividad y la reticencia de utilizar los instrumentos ambientales vigentes del gobierno panameño, es que está repitiendo los mismos hierros y las mismas equivocaciones que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de hace 3 meses ya había advertido. Esta falta de transparencia, de utilización del principio de estricta legalidad y de la aplicación inmediata y oportuna, como dice la Constitución Política, de las herramientas ambientales, no solamente ya está pasando factura al ambiente circundante a la mina, sino que está llenando de inseguridad jurídica a todos los actores involucrados. Gobierno panameño, reflexión. Muchas gracias, Harley James Mitchell Morán. Muchas gracias por su participación. Ahora concedo los siguientes 2 minutos al abogado Ariel Corbetti para que en este programa resuma usted su participación en los aspectos medulares que se han expuesto en Café Bayano. Adelante. Muchas gracias por la oportunidad. Quiero primero pedir disculpas por lo apasionado de mi intervención anterior. Mire, Panamá tiene que prepararse. El fallo de la Corte es un manual que deberíamos estudiar en este camino. El gobierno debería convocar también como parte de un comité especial a quienes nos opusimos al contrato y a otros participantes más. Esto nos compete a todos. No solamente la preparación tiene que ver con las manos limpias y la posible corrupción de funcionarios. La auditoría ambiental que se han mencionado es importante también como elemento que puede permitir una mejor defensa del país. Pero yo quiero reiterar que nosotros, más allá de los discursos, de la buena voluntad y de los sentimientos, estamos enfrentando un riesgo mayor que tenemos que hacerlo desapasionadamente y con los mejores argumentos jurídicos posibles.
Y esto solamente se logra con responsabilidad de todos los que participemos directa o indirectamente del debate. Muchas gracias, abogado Corbetti, por su participación en este espacio de análisis y reflexión. Ahora concedo los últimos 2 minutos del programa al licenciado y catedrático universitario Gersan Joseph. Adelante. Ante todo, doy gracias por la oportunidad de ilustrar a la comunidad, porque hay una deficiencia de información y hay sesgo en la información. Yo creo que es importante que la comunidad sepa de que los derechos de Panamá han sido vulnerados, sobre todo con una presencia espuria de una eh, empresa que sabía que tenía el riesgo de comprar de transferir o comprar un contrato que tenía deficiencia. Eso fue a su riesgo. Lo que nosotros tenemos que decir es que, y reitero, que esa empresa actuó a su riesgo y su subsidiaria Minera Panamá también. Quisieron imponer un modelo de desarrollo en Panamá que no compagina con el criterio panameño. Y por eso la población se opuso rotundamente y mostró su voluntad. Si en las elecciones los candidatos a la presidencia pretenden nuevamente reactivar esto, se van a encontrar con un no rotundo de parte de la población, porque ya la población habló, no había que hacer plebiscito, ya está dicho que la población no quiere contrato minero, no quiere acciones mineras, sino que quiere un país que se respete la naturaleza. Dicho eso, creo que es importante y reitero que el contrato minero solo estuvo legal del 20 de octubre al 28 de noviembre, 1 mes y 8 días. Y ese es un elemento importante en las consideraciones, como lo señaló el abogado Harley James Michel Morán, de las acciones de buena fe. Y también tendrán que responder los funcionarios públicos y todos los que están implicados en las acciones ilegales contra el país, contra el bienestar de la población, porque era su obligación como funcionarios públicos defender al Estado y a sus instituciones. Si no lo hicieron, es posible que le puedan abrir un proceso por incumplimiento de deberes del funcionario público. Eso es lo que tengo que decir. Muchas gracias. Muchas gracias a este distinguido panel que hoy nos ha acompañado en el análisis de la situación que enfrenta el Estado panameño ante una potencial demanda internacional. Me toca a mí destacar que como parte del gran esfuerzo de la nación y de varias generaciones que han luchado por la defensa del territorio y la soberanía, es importante que el Estado panameño cuente con las herramientas necesarias y la fortaleza jurídica para enfrentar cualquier demanda internacional que pueda lesionar la economía y las reservas que este país posee para el desarrollo y el progreso nacional. Es importante que se genere un debate en todo el país sobre lo que hay que hacer para que Panamá supere las dificultades que ha encontrado en el camino y que en gran parte han sido impuestas por consorcios internacionales que han irrespetado las leyes y la Constitución de la República. Como parte de este esfuerzo, es necesario que la nación panameña reciba toda la información relacionada con el cierre de la mina, así como los activos panameños que pueden ser defendidos en cualquier instancia internacional o nacional. Es además de vital importancia que se consolide el proyecto de nación y que en adelante los panameños puedan marchar orgullosos en defensa de la naturaleza y los recursos naturales que son verdaderamente útiles. De este modo, Café Bayano cierra este programa e invita a los televidentes y seguidores en las redes sociales para vernos aquí en 7 días en una nueva etapa de análisis y reflexión. Muchas gracias.